Muy buenos días, hermanos. Les voy a pedir que, puestos de pie, me acompañen en una lectura del libro a los Efesios. Vamos a leer del capítulo 1, los versículos 3 al 14. Este será ya el tercer sermón de un servidor sobre este libro. Habíamos visto anteriormente el libro de manera general y habíamos visto los versículos 1 y 2. Hoy veremos de los versículos 3 al 6, pero vamos a leer la sección de los versículos 3 al 14. Hoy estudiaremos dos temas, los cuales producen en todo cristiano el mismo fin, el cual lleva por título este sermón: motivos para adorar. Acompáñame con su vista, por favor. Efesios 1, 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Te agradecemos hoy, Señor nuestro Padre, que podemos acercarnos a ti como hijos amados. Nos acercamos por el medio que tú has establecido, nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndote, Señor, por que nos has colmado de toda bendición espiritual. Señor, nos has escogido, nos has adoptado, nos has redimido. Te damos gracias, Señor, porque son innumerables tus bendiciones, porque estamos aquí por tu gracia, alabándote en esta mañana. Señor, ruego que hoy me des claridad para exponer tu palabra y, Señor, que nos des corazones receptivos para escucharla. Señor, que lo que hoy escuchemos vaya acompañado de fe, Señor, para que sea provechosa a nuestra vida y que dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y todo para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Al leer esta porción de la carta a los Efesios, es muy evidente que el apóstol Pablo está alabando a Dios. Y si nos detenemos un poco a examinar los versículos, podemos ver que hay una relación de causa y efecto. La causa son las bendiciones y el efecto es la alabanza. Y me resulta interesante cómo se da esta alabanza. Parece como que el apóstol Pablo no puede contenerse más e irrumpe en adoración en el versículo 3. Después, en los versículos 6, 7 y 12, encontramos frases como la gloria de su gracia, las riquezas de su gracia y alabanza de su gloria. Al leer esta parte inicial de la carta, seguramente los hermanos de Éfeso sintieron ese mismo deseo de bendecir a Dios con el ímpetu de Pablo, con esa emoción y gratitud espontánea y sincera. ¿Cómo presuponemos esto? Bueno, por el hecho de que eran cristianos, y todo cristiano desea hacer esto. Pero tenemos un problema: nuestra condición pecaminosa. Si somos honestos, sabemos que no siempre tenemos la disposición para adorar a Dios. Nos desmotivamos porque no tenemos las posesiones que otros tienen, la salud, la familia o incluso el ministerio de otro. Puede que no sean esas tus luchas, pero tú conoces las causas por las cuales te sientes desmotivado a bendecir a Dios de corazón. Y cuando vienes a la iglesia y estás cantando, oh, cuánto le amo, te das cuenta de que eres como un témpano de hielo. ¿Te ha pasado? A mí sí me ha pasado. Entonces, ¿dónde encontramos estas motivaciones que nos lleven a adorar a Dios continuamente?
Hoy veremos dos motivaciones para adorar a Dios de corazón. Lo haremos, número 1, al recordar nuestra elección y número 2, al recordar nuestra adopción. Por supuesto, el pasaje señala mucho más de dos motivaciones, pero por cuestión de tiempo solo nos limitaremos a estudiar las ya mencionadas. Antes de adentrarnos en estas motivaciones, debo aclarar que acorde al texto y su contexto, Pablo se está dirigiendo a cristianos. Como lo dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo no es tu Señor, tú no puedes decir que tienes estas bendiciones. No podrás adorar a Dios en los términos bíblicos. Pero si no eres cristiano y me estás escuchando, ya sea por internet o presencialmente, te pido de favor que no apagues la transmisión, no te levantes para irte de este lugar. Te pido que escuches lo que se dirá respecto al Dios de estas bendiciones y observes lo que la Escritura dice respecto a este Dios, pues al hacerlo, eso debería de motivarte a buscarle, a arrepentirte de tus pecados, a confiar en Él y adorarle. Habiendo aclarado esto, vayamos a nuestro pasaje. Dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Encontramos a Pablo alabando a Dios, y en esta sección, si observamos, se alaba a un Dios trino. Vemos a Dios Padre que elige y adopta, a Dios Hijo que redime y gana una herencia, y a Dios Espíritu que aplica la obra de Dios Hijo en nuestras vidas. Por lo anterior, entendemos que estas bendiciones proceden del seno trinitario, están en lugares celestiales. Utilizando las palabras de nuestro Señor en Mateo 6, son tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. También podemos apreciar de las palabras del apóstol que no hay cristiano en el planeta a quien le hagan falta estas bendiciones. Él dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Y para no tenerles más en suspenso, pasemos a ver dichas bendiciones. Y la primera que encontramos es la elección. Como cristianos, somos motivados a adorar a Dios al recordar nuestra elección. Dice el versículo 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué significa elegir? Según el diccionario, elegir es escoger o preferir a alguien o algo para un fin. Entonces, creo que es bastante simple. Pero, ¿qué es lo que nos dice nuestro pasaje sobre esto? ¿Qué quería comunicar el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso? ¿Y de qué nos sirve a nosotros saber esto hoy en día? Lo primero que nos dice nuestro pasaje sobre esto es que Dios Padre nos escogió, según nos escogió en Él. Es decir, la primera persona de la Trinidad, el Todopoderoso, el Santo, 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 como lo dice la Escritura. Es Dios quien nos ha escogido a nosotros los creyentes, hombres y mujeres que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, si la elección es la motivación, entonces, ¿cuál es la desmotivación? Bueno, la realidad es que nuestro pasado se presenta en ocasiones como una desmotivación, al recordar lo que en otro tiempo fuimos, y pensamos que debido a que nuestros pecados pasados fueron gravísimos y muchos, no podemos pertenecerle a Dios y no podemos bendecir a Dios de corazón. Decimos, es imposible que Dios me haya elegido. Si yo vi aquello durante tantos años, o si yo hice tal o cual cosa a una persona que confió en mí y yo la defraudé. Pero la Escritura nos muestra a un Dios que ha escogido precisamente a este tipo de personas. Déjame decirte, o más bien recordarte algo que tú ya sabes. Dios no nos escogió por nuestra moralidad. Dios escogió a pecadores, a ti, hermano. ¿Estamos contentos con la elección? Nuestro hermano Fernando Mendívil hijo seguramente estaría muy contento si el día de mañana le llega un correo electrónico de parte del Club de Fútbol Barcelona, donde le dicen que ha sido escogido para ser parte de la selección. Quizás el hermano tendría dudas pensando, bueno, pues sí, yo juego fútbol,
soy bueno, pero no soy tan bueno para estar en ese nivel. Además, las últimas 3 temporadas pasadas no ha hecho un muy buen papel, que digamos. Bueno, a pesar de que reconoce no tener el nivel para jugar en ese equipo, a pesar de que reconoce sus fallidas temporadas pasadas, él ha sido invitado y seguramente eso opaca su pasado. Hermano, tú has sido escogido y has sido escogido no por un Dios, no por un club que el día de mañana te puede echar fuera por mal rendimiento, sino por el Dios que no rompe sus promesas, por el Dios que ha dicho que a quien Él viene, Él no le echa fuera. Ahora, esta ilustración está muy distante de nuestra realidad. El hermano Fernando seguramente tendría cierto mérito por sus habilidades, pero nosotros ni siquiera mérito alguno teníamos para ser elegidos. Somos los hombres y mujeres que han sido invitados a la gran cena en la parábola de Lucas 14. Los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Esto debería de darnos gozo, y de seguro es lo que le daba gozo a los hermanos de Éfeso. ¿Saben cuál era su pasado? Hechos capítulo 19 menciona que muchos de ellos habían practicado la hechicería, la magia negra. También ese mismo capítulo menciona el temor de unos comerciantes que vendían réplicas en miniatura del templo de la diosa Diana, que era la religión principal de la ciudad. Esos comerciantes tenían miedo de que a causa de la predicación de Pablo, los ciudadanos de Éfeso se convirtieran y su negocio se viniera abajo. En honor a esta diosa, ídolo, los adherentes a esta religión principal de la ciudad hacían orgías porque la consideraban la diosa de la fertilidad. Por lo que muchos hermanos tenían que recordar, tenían que afrontar estos recuerdos del pasado. Cuán apreciables han de haber sido para los hermanos de Éfeso cuando escucharon que en la carta decía sobre ellos que Dios los había elegido de ese pasado. ¿Cómo no cantar junto con Pablo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos conocer más de esta bendición, sería bueno preguntarnos cuándo ocurrió esta elección. El texto dice que fue antes de la fundación del mundo. Esto no es un plan B de Dios, no es algo que a Dios se le salió de las manos, no es que Dios tuvo que improvisar diciendo, Adán y Eva fallaron, ¿qué hago? Ya sé, voy a comenzar a elegir a unos hombres y mujeres para que sean mi pueblo. No dice eso el texto, ni siquiera había sido creado el mundo y ya estaba en el plan sabio y santo de Dios escoger a personas que serían su pueblo. Al leer esta declaración de que la elección es antes de la fundación del mundo, podemos entender que por siglos y siglos estuvimos en la mente de Dios. Por así decirlo, en la eternidad pasada, Dios nos amó mediante la elección. Bien dice el profeta Jeremías, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esto tampoco es algo espontáneo de Dios. No es como si Él un día hubiera dicho, ando de buen humor, los voy a escoger. ¡Qué absurdo! ¿Te imaginas qué inseguridad pensar en que este Dios que te escogió de la nada, mañana te puede echar de la nada? Qué bueno que Él no actúa así. Él es inmutable. Él no puede desecharte. Estaría yendo en contra de su naturaleza. Además, como leímos en el contexto, el Hijo dio su sangre y es por eso que tu Padre no te puede desechar. Y si Dios hizo esto, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué nos escogió? El texto dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Interpretando esta frase dentro del contexto de los primeros 3 capítulos, podemos ver que es una promesa. En los 3 primeros capítulos, Pablo está hablando de lo que Dios ha hecho por su iglesia. Todos los verbos están en indicativo. Solamente hay un mandato, y es en el capítulo 2 y versículo 11. Y este mandato es simplemente recordar lo que Dios ya ha hecho por ellos. Por lo que podemos decir que Dios
ya nos ha hecho santos y sin mancha delante de Él. Esto es posible solo por Cristo, porque estamos en Él y Él es nuestro representante ante Dios. Si me permiten la expresión, es como si en los documentos de Dios dijera santo a un lado de su nombre. Ahora, en el resto del libro podemos ver que el ser santos es un mandamiento. En los últimos 3 capítulos hay muchísimos verbos en imperativo. Pablo está hablando de cómo la iglesia debe responder a lo que Dios ha hecho por ellos. Por poner un ejemplo, en el capítulo 4 y versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así que Efesios incluye tanto una promesa como un mandamiento. Y ojo, no cometamos el error de pensar que si comenzamos a portarnos mejor, entonces de alguna manera nuestras acciones moverán a Dios para que Él extienda su mano y nos escoja. Eso no dice el texto. Lo maravilloso es que el Dios Santo nos eligió a nosotros no por nuestra santidad, sino por su misericordia ante nuestra total ausencia de santidad. El Señor nos ha elegido para ya no ser lo que fuimos. Él nos toma para sí. Al leer esta frase me acordaba del nombre de la iglesia del hermano Peña en Veracruz, Iglesia Coram Deo. Coram Deo, dicen los teólogos, que es vivir literalmente delante del rostro de Dios. Y la realidad es que es así, lo sabemos, pero quiere el Señor, en su gracia, que no solamente asintamos con la cabeza esta verdad, sino que vivamos esta verdad delante de Él. Yo sé que estás pensando en que ni aun como cristianos podemos decir esto, y el diablo, muy astutamente, tratará de desmotivarte diciéndote: ¿para qué cantas? ¿Tú no eres santo? ¿Para qué vas a la Santa Cena? ¿Tú no eres sin mancha delante de Dios? Acusándonos de esto, de que no somos santos y sin mancha delante de Dios porque ayer hicimos. Debemos recordar que por Cristo Jesús somos santos porque estamos en Él. Es como inicia la carta, ¿no? Acompáñame para que usted lo vea. Dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, ¿en dónde? En Cristo Jesús, que están en Éfeso. No olvidemos esta realidad. Misma descripción, santos, diferentes lugares. Cristo Jesús, Éfeso. Cristo Jesús, Hermosillo. Es por esta verdad que podemos adorar a Dios, cantarle, participar de la Santa Cena y vivir glorificándole en nuestro diario vivir. Pero, ¿en qué se basó Dios para elegirnos? El versículo 5 nos dice inmediatamente que fue una elección basada en amor. En amor, habiendo sido predestinados. Esto va más allá de algo romántico. Es algo que verdaderamente a Dios le costó. Le costó tanto que tuvo que mandar a su Hijo al mundo a morir en una cruz. Siempre que se trata del tema de la elección, hay cuestionamientos del por qué unos sí son electos y otros no. Es un tema difícil, pero también cometemos el error de separar o encasillar a Dios en un solo atributo, la soberanía de Dios. Y ciertamente Dios es soberano. Y el mismo autor de esta carta en los Efesios responde a esta crítica en la carta a los Romanos diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Pablo, en su carta a los Romanos, está hablando de la elección, y en la carta a los Efesios también está hablando de la elección, y aquí agrega el atributo del amor. Esto nos indica que la elección no es una elección fría e injusta, es una elección basada en amor. Como le respondió el famoso predicador Charles Spurgeon a una persona que lo interrogó respecto a la elección. Él dijo: yo entiendo por qué Dios aborreció a Esaú. Lo que no entiendo es cómo Dios
pudo amar a Jacob. Dos aplicaciones de esta sección. Amigo, tú que no eres cristiano, no uses la elección como un pretexto para no venir a Dios. El mismo Dios que ha elegido a aquellos que creerán en Él es el mismo Dios que a través de la Escritura una y otra vez invita al pecador a que deje sus pecados y ponga toda su confianza en Él. Podríamos mencionar muchísimos textos sobre esto, pero solamente mencionaré uno. Ezequiel 33:11. Dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Volveos, volveos de vuestros malos caminos. En el día del juicio, tú no podrás decirle a Dios: es que tú no me escogiste. Tú vas a ser condenado porque tú mismo quisiste tu muerte, porque tú no quisiste abandonar tu mal camino de pecado. Amigo, abandona hoy tu camino de pecado y ven a Él en fe, confiando en que Él puede salvarte y Él lo hará. En segundo lugar, hermano, tú que eres cristiano, haz a un lado tus prejuicios sobre la elección, escuchando las respuestas que la Escritura da sobre esta bendición. ¿Quién elige? ¿A quiénes elige? ¿Con qué fin? Profundiza en ellas. Al hacer esto, de seguro encontrarás motivación para adorar a Dios de corazón. Hasta aquí hemos visto que el Dios Santo nos escogió, pero también nos adoptó. De eso trata la segunda motivación de nuestro pasaje. Como cristianos, somos motivados a adorar a Dios al recordar nuestra adopción. Dice el versículo 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué dice nuestro texto al respecto? La primera frase que encontramos es adoptados hijos suyos. Es ilógico pensar en adoptar a un hijo biológico. Yo sé que incluso decirlo es absurdo. Pero esto mismo nos aclara el hecho de que si Dios elige adoptar a personas como sus hijos, es porque naturalmente no todos son hijos de Dios. Y nuestro contexto inmediato, como el contexto general de la Escritura, nos confirman esta verdad. En el capítulo 2 podemos ver que antes éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. En Juan 8:44, el Señor le responde a unos judíos que estaban discutiendo con Él. Él les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces estamos frente a dos opciones: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Gracias a Dios, hermanos, que Él nos ha adoptado. La adopción es una gran bendición. Gracias a esto, nosotros ahora podemos acercarnos a Dios, o como lo dice Hebreos, al trono de la gracia. En los evangelios se relata que en la muerte de Cristo, el velo del templo se rasgó, simbolizando que ahora podemos ir al Padre cuantas veces queramos, solo por Cristo. Sabiendo que Él no nos va a rechazar, sino que Él nos va a recibir, porque ahora somos sus hijos. Gracias a la adopción, ahora tenemos a alguien que se compadece de nosotros. Dice el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo, Jehová me recogerá. Cuando incluso nuestros seres más cercanos no se compadezcan de nosotros, recordemos que tenemos un buen Padre en el cielo que se compadece de sus hijos. O como lo dice otro salmo, se acuerda de que somos polvo.
Y utilizando la lógica del apóstol en otra de sus cartas, parafraseándolo, es que si cuando éramos pecadores Dios se compadeció de nosotros, ahora como hijos es lógico que con más razón se compadezca. Entre paréntesis, estoy haciendo referencia a Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11. También, gracias a la adopción, tenemos a alguien que nos corrige porque le importamos. Y esto es señal de que no somos bastardos, sino hijos. Me gusta como lo dice Apocalipsis: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Hay muchas otras cosas más que se pudieran agregar sobre la adopción, pero el tiempo no lo permite. Ahora, los hermanos de Éfeso estaban muy conscientes de lo que significaba adoptar. Dicen los investigadores que en tiempos del Imperio Romano, y Éfeso era una ciudad de la provincia romana, bueno, en tiempos del Imperio Romano, dicen los investigadores que se acostumbraba que cuando un padre o una madre no quería a su hijo o su hija, por la razón que fuera, se acostumbraba a abandonarlos en el basurero. Y también mencionan los investigadores que los cristianos en los primeros siglos habían tomado una práctica, y era la práctica de ir al basurero y adoptar a esas personas. Seguramente los hermanos, al hacer esto, estaban recordando lo mismo que Dios había hecho con ellos: adoptar a personas marginadas, personas menospreciadas, sin valor alguno, por así decirlo, personas llenas de basura en el alma. Esta descripción está muy lejos de la realidad nuestra antes de ser hijos de Dios, pues incluso hay quienes de la basura sacan cosas útiles y las pueden vender, pero Dios no podía mirar nada útil en nosotros. Pero una vez adoptados como sus hijos, hechos nuevas criaturas, Él nos hace útiles para su obra. Él nos capacita y nos va moldeando, de modo que podemos ser imitadores de Él, como lo dice el capítulo 5 y versículo 1. ¿Te has preguntado cómo es el Padre que te ha adoptado? Es el mismo que te ha elegido en amor. Una de las descripciones que más me gustan sobre el amor de Dios como un padre se encuentra en Ezequiel 16. Y ahí relata la Escritura a Israel como una pequeña niña que cuando nació ni siquiera la limpiaron, no la envolvieron en pañales, no le cortaron el cordón umbilical, sino que como algo menospreciado lo arrojaron al campo. Pero Dios pasa junto a esa niña y la toma y le dice: vive. La cuida y la adorna hasta hacerla muy preciosa. También en Oseas 11 hay otra descripción de Dios como un buen padre llamando a Israel de Egipto. Y nos dice la Escritura que enseñaba a su niño a caminar, tomándole de los brazos. Estas descripciones, hermanos, nos hablan de que no nos adoptó un ogro malvado, nos adoptó un Dios amoroso. Y si dudas de su amor, es porque has olvidado lo que Pablo menciona a continuación. Pablo menciona que fuimos adoptados por un medio. ¿Cuál es este medio? O más bien, ¿quién es este medio? La Escritura dice: por medio de Jesucristo. Esto es interesante, pues Dios nos ha amado tanto que ha establecido un medio para acercarnos a Él. Si hemos de ser adoptados, es gracias a que alguien nos une al Padre. ¿Cómo surge esto? Primeramente, de forma negativa, interpretando esta frase de forma negativa, entendemos que la frase no indica otro medio, por lo que Jesucristo representa exclusividad. No dice por medio de Jesucristo, o saben que también puede ser por medio de Buda o por medio de Mahoma. No dice eso el texto. También este texto no indica una necesidad de complemento. No dice por medio de Jesucristo y tu desempeño, o por medio de Jesucristo y tu conocimiento. No, por lo que Jesucristo representa calidad total. Estas descripciones nos dicen que Jesucristo no falla como mediador. En segundo lugar, tratando esta frase de forma positiva, tal cual como se menciona en nuestro pasaje,
nos indica que es por medio de Jesucristo. Y para entender esto, debemos preguntarnos quién es Jesucristo y qué hizo para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Responder estas preguntas como se debe sería imposible. Dice el apóstol Juan que no cabrían los libros en el mundo que se habrían de escribir. Así que nos limitaremos únicamente a lo que nuestra mente cristiana finita ha recibido de parte de Dios. El texto indica el nombre completo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús y Cristo. Jesús es el nombre personal que se le dio al Señor por medio del ángel, diciéndole a José, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Un nombre que nos habla de su obra. Y una vez más podemos encontrar exclusividad aquí, pues no se profetizó de Jesús como uno de los tantos que vendrán y salvará, no, sino como Él salvará. Y para poder salvar, la segunda persona de la Trinidad tenía que ser, como lo dice Hebreos, semejante a sus hermanos. Tenía que tomar una naturaleza humana, cumplir la ley de Dios como humano y pagar como humano. Todo esto en nuestro lugar. Pero para poder hacer esto, tenía que ser Dios mismo. De esto nos habla su nombre divino, Cristo. Cristo es el nombre asignado al Mesías, el ungido. En el Antiguo Testamento, aparte de los reyes, se ungían a los sacerdotes. Un sacerdote era alguien que mediaba entre Dios y los hombres. Y nuevamente podemos recordar los pasajes del libro de Hebreos que nos hablan acerca de Jesús como el sumo sacerdote y como el sacrificio perfecto. Y es que solo un ser infinito, Jesucristo, el Dios hombre, podía pagar la deuda infinita del hombre para con Dios a causa del pecado. Esto es lo que podemos saber de su nombre que señala a su obra, la cual Él realizó. Y Él, por su gracia, debido a nuestra incapacidad, nos dio el don de la fe, como lo dice el capítulo 2 de nuestro libro. Y por su gracia se cumplió en nosotros lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Has creído tú en su nombre? ¿Has creído tú en su nombre? ¿En Jesús, el que salva de sus pecados? Si la respuesta es un no, este es el momento para que lo hagas. No dejes la salvación para mañana. Si la respuesta es un sí, entonces eso significa que eres hijo de Dios y ese es motivo suficiente para adorarle. Pero, ¿por qué hizo esto? El texto dice que fue según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. No hubo otra cosa que motivara a Dios para darnos estas bendiciones. Ningún factor externo al Dios Trino influyó. Y esto es una buena noticia para nosotros. Pues si la razón de estas bendiciones se encuentran en Dios y no en algo externo a Él, nos indica que nada externo a Él nos puede quitar estas bendiciones. Como lo dice el mismo autor en Romanos 8, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Padre nos adoptó por medio de su Hijo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué sabemos de su voluntad? Le pedí prestada la máquina del tiempo al hermano Paco y pude hacer 2 entrevistas. Fui con el autor de la carta y le pregunté, hermano Pablo, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Y me dijo que leyera Romanos 12:2 y leí que es una voluntad buena, agradable y perfecta. Después fui con otra persona y le pregunté a uno de los 3 discípulos más cercanos al Señor, hermano Juan, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y me señaló un pasaje, Juan 6:39. Y leyendo, me di cuenta que Jesucristo dijo,
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan me explicó que esta afirmación del Señor incluía a todos los hermanos de la iglesia bíblica Monte Oreb, aquellos que han creído en Jesucristo. Y me vine muy contento durante el camino, pensando en que el mismo Dios que eligió y adoptó tanto al apóstol Pablo como al apóstol Juan, nos eligió y nos adoptó a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Dos aplicaciones de esta sección. En primer lugar, hermano, tú que eres cristiano, cuando Satanás venga a desmotivarte para adorar a Dios, diciéndote que no eres hijo de Dios, tú respóndele que no lo vea contigo, que lo vea con Jesucristo. Él es el medio y Él ya lo derrotó. En segundo lugar, amigo, tú que no eres cristiano, recuerda que Dios no va a aceptar tus donaciones a Teletón ni ninguna otra buena obra que hagas. Él ha establecido a Jesucristo como el único medio, el único camino para que tú puedas ser adoptado por Dios. No seas necio creyendo en tus propios medios. Cree en el medio que Él ha dado. Cree en Jesús como quien te salva de tus pecados. Para finalizar, debemos preguntarnos, si Dios Padre nos escogió y adoptó como sus hijos en Cristo, ¿cuál es el fin de esto? El texto dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este es nuestro fin, glorificar a Dios. Como cristianos, estamos agradecidos por las bendiciones inmerecidas que Él nos ha dado. Es por su gloriosa gracia, es por su gracia que fuimos aceptos en Jesucristo, el amado. ¿Y sabes algo? El mismo amor que el Padre le tiene a su Hijo, lo tiene hacia ti, hermano. No por algo tuyo, sino porque somos aceptos en Él. En los sermones anteriores de este libro, mencioné que la frase en Cristo o sus equivalentes se repiten alrededor de 30 veces en la carta. Esto nos indica que todo lo que llegamos a hacer como cristianos es gracias a Cristo. Fuimos escogidos en Él, fuimos adoptados por medio de Él, tenemos redención en Él, tenemos herencia en Él. Él es nuestro representante, Él es la fuente de las bendiciones que hemos visto. Honrad al Hijo, dice el Salmo 2. ¿Cómo no hacerlo al escuchar lo que Él ha hecho por nosotros? Dice el Salmo 110, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Y por su gracia es lo que estamos haciendo esta mañana. Hermanos, ¿pide mucho Dios de nosotros? No, pide que le adoremos. Y al haber estudiado estas verdades, podemos decir junto con Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, para alabanza de la gloria de su gracia. Que el Señor les bendiga.